Buenas tardes. Es un placer para mí presentar a Javier Madrigal Olmo, que viene del Instituto de Ciencias Forestales. Él es científico titular en el INIA, CSIC, coordinador de riesgos forestales del CSIC, y lleva estudiando varios años aspectos de los incendios forestales. Ahora mismo es experto FAST, asesorando al Mineco en materia de incendios forestales y también trabaja con la Dirección General de Protección Civil para el desarrollo de un índice de riesgo nacional. Con esta presentación, por favor, Javier. Gracias, Estela. Bueno, agradecer al Instituto de Microelectrónica recibirnos muy amablemente. Al grupo, por supuesto, que hemos estado conociéndonos previamente. Ha sido un placer para nosotros estar aquí y conocer vuestro trabajo directamente. Nosotros no entendemos nada de lo que hacéis, eso por delante, aunque la presentación así es una presentación un poco un título muy pomposo, pero en realidad lo que viene a decir es una mano abierta de colaboración. Esto es lo que nos haría falta y esto es lo que podríamos colaborar con vosotros en alguna de estas líneas de trabajo en el futuro, ¿no? O en el presente. Ya estamos haciendo algunas cosas, como veremos. Entonces, para empezar, voy a presentar muy brevemente el grupo de investigación en el que estamos. Estamos en el Instituto de Ciencias Forestales del Centro Nacional INIA. Como sabéis, hace 3 años se incorporaron el INIA, el IGME y el IEO al CSIC. Y la estructura que se ha dado el Centro Nacional INIA ha sido también en ICUS. O sea, a su vez, el INIA, que es un centro nacional, se han generado institutos, entre otros el Instituto de Ciencias Forestales, que ya venía siendo un centro de investigación forestal cuando era el INIA. Entonces, en concreto, dentro de los múltiples grupos que hay trabajando, somos unos 130 investigadores y unas, más o menos, no, perdón, 130 personas y unos 60 investigadores. Son el grupo de incendios forestales que actualmente coordino yo, pero es un cargo rotatorio. No tenemos una estructura vertical, es una estructura horizontal que va cambiando la coordinación de grupo. Nuestros objetivos principales son básicamente intentar integrar el fuego en la gestión forestal con diversas técnicas y diversas disciplinas, de tal forma que tanto en la fase de prevención como en la fase de monitorización, comportamiento del fuego y restauración, podamos ofrecer elementos en la toma de decisión a los gestores y mejorar las políticas públicas en distintos aspectos en relación con el impacto de los incendios, los efectos de los incendios y también los efectos positivos, negativos y neutros de la gestión forestal. En ese contexto es donde también el uso de sensores es los que vamos a ver ahora que nos puede ayudar. En los últimos años éramos un grupo relativamente pequeño con 3 investigadores. En los últimos años se han incorporado compañeros con recientes convocatorias de científico titular y de contratos ATRAE, con lo cual hemos aumentado el grupo. Ahora mismo somos 5 investigadores más una tecnóloga que tiene también el grado de doctor, cada uno con una especialidad en su tesis doctoral, que después ha desarrollado en proyectos de investigación y que ha enriquecido mucho la multidisciplinariedad del grupo y la capacidad de abordar distintos proyectos de investigación. Entonces, básicamente la infraestructura singular que tenemos en nuestro instituto y en concreto en el grupo de incendios es el túnel de combustión con el que hemos trabajado con vuestro grupo aquí. Es un túnel de combustión al aire libre, es de los pocos que hay en Europa y el único que hay en España. No tiene las características de un túnel de viento real, de aerodinámico, pero sí nos permite quemar de una forma segura y con distintos grados de intensidad de viento en unas situaciones más parecidas a un incendio forestal. Y es lo que venimos complementando con otras líneas de trabajo, pues también en invernaderos, por supuesto, en efectos del fuego, etcétera, sobre la vegetación y las condiciones de suelo, que son el resto de las especialidades de nuestro grupo. También venimos trabajando con instituciones públicas, incluso con empresas. Hemos utilizado este túnel también, por ejemplo, para testar dispositivos de autoprotección, por ejemplo, de atrapamientos, para ver el efecto sobre esos dispositivos, en qué medida protegían de las temperaturas, de la radiación, etcétera, y ayudamos a empresas a desarrollar esas patentes que después lanzan al mercado. En relación con las líneas de investigación, que no vamos a abordar todas aquí, las que estamos llevando a cabo, en concreto las que tienen que ver con la colaboración con vuestro instituto, tienen que ver con el desarrollo de estos sensores que complementen de alguna forma los sensores que ya existen, en el caso sobre todo de los sensores remotos, ¿no? En qué medida la complementariedad de sensores remotos con sensores de tierra
o nanosensores que podéis desarrollar aquí o los que existan en el mercado pueden ayudarnos a distintas fases de descripción de fenómenos y de adopción de medidas de mitigación y adaptación a los incendios forestales. En concreto, aparte del proyecto Science for Fire con el que trabajamos con este instituto, también recientemente está financiado el proyecto Urban Risk, que aborda retos importantes del comportamiento del fuego y sobre todo de los gases, del comportamiento de los gases y las columnas de convección de estos grandes incendios que estamos viviendo en los últimos años. En este caso, coordinado por Meteo France, el proyecto Science for Fire coordinado por ITEFI, por el CSIC, por el Instituto de Tecnologías Físicas del CSIC. Tienen líneas complementarias, líneas que se pueden cruzar de alguna forma. El Science for Fire acaba ahora, este año, y One Risk acaba de empezar este año también. O sea que hay un pequeño solape. ¿Vale? Y en relación, queremos destacar aquí también nuestra línea que intentamos en la medida posible. Somos muchos de nosotros ingenieros forestales, entonces nuestra vocación, aunque sea investigadora, también es de transferencia al sector y sobre todo al sector público, que es la mayoría del sector encargado en este tipo de trabajo, y colaboramos en la medida posible en informes que tengan que ver con el impacto en las políticas públicas de resultados de transferencia de investigación que solemos hacer. Damos mucha importancia al papel de la mujer en el sector forestal porque es un sector muy masculinizado, sobre todo el tema en el caso de los bomberos forestales en concreto. Entonces intentamos participar para fomentar esta presencia de la mujer tanto en el ámbito de los bomberos forestales como del ámbito rural en particular. Y personalmente y también implicando al propio grupo, pues estamos implicados en el sistema de asesoramiento en emergencias, que no sé si conocéis, el GADE se creó hace 2 años, o el CAE, se puede decir, el Protocolo de Asesoramiento en Emergencias del CSIC, que lo que hace es que permite que las potencialidades que tenga el CSIC se pongan al servicio de cualquier emergencia que pueda actuar en el caso de cualquier administración pública que necesite nuestra ayuda, ¿no? Nuestro asesoramiento. En este caso, yo soy el coordinador de riesgos forestales, o sea que si hay alguna administración que necesita nuestra ayuda, pues nos puede activar para asesorarlo en este sentido. El desarrollo de sensores y de despliegue incluso de sensores en tiempo real, pues nos puede ayudar a que ese asesoramiento a las administraciones sea más eficaz. Bueno, en concreto, el contenido de esta presentación es en relación a líneas que estamos llevando a cabo en Send for Fire y líneas futuras que pueden ser interesantes, sobre todo en relación con la ayuda que nos puede hacer la inteligencia artificial para el procesado más bien de estos datos, porque vosotros tenéis una línea muy concreta de cómo utilizar la IA para el desarrollo del propio sensor, pero realmente nosotros, desde el punto de vista de gestión, nos interesa también cómo nos puede ayudar la IA para analizar este gran volumen de datos que vamos a tener cuando estos sensores estén en marcha, si realmente eso se produce. Actualmente, para poner un poco en contexto, tanto a nivel europeo como a nivel nacional existen una serie de índices de peligro, aunque se llaman índices de riesgo, pero en realidad son índices de peligro meteorológico, que es el famoso FWI del sistema canadiense, es el que utiliza el sistema Copernicus a través de la plataforma EFIS, y es el que nos da el peligro de incendios diario a nivel europeo. En el caso de nacional, AEMET ha desarrollado un índice propio. Hasta este año pasado ha utilizado básicamente este FWI, que es el índice canadiense, pero justo este año ha presentado un índice específico, que ya no lo presentaron en Barcelona, ¿te acuerdas? En una de las presentaciones que hicimos en una reunión del proyecto, y que ya está operativo este año, y que incluye otras variables que tienen que ver con viento local, humedad del suelo, etcétera, y que puede ser interesante apoyar con microsensores. Realmente el problema que tienen estos índices, el FWI sobre todo, es que se ha desarrollado en Canadá. Entonces, al final, son ecosistemas completamente diferentes a los europeos. Y tiene un problema importante de calibración. No se ha hecho la calibración de estos índices para todas las superficies forestales en Europa, y no se ha hecho realmente esa medición, que puede ser interesante a nivel de campo hacerlo con estos sistemas. De hecho, los propios canadienses ya advierten que en distintas zonas de Canadá este índice hay que calibrarlo. No vale el índice para toda Canadá, puesto que depende mucho de la latitud, de las condiciones de humedad, de cómo hay vientos locales, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un reto importante, que es el que estamos abordando en Sen4Fire, de cómo redes de sensores de bajo costo pueden complementar las estaciones meteorológicas y aumentar la red
de datos meteorológicos a nivel local que permita calibrar bien estos índices de peligro a escala más precisa. Para eso, lógicamente, hace falta Machine Learning o cualquier otro tipo de tecnología en base a inteligencia artificial que nos pueda ayudar a procesar esos datos. Otra de las líneas que se está trabajando dentro de estos índices de peligro es no solamente el estado atmosférico de la meteorología, sino el estado de la propia vegetación. O sea, cómo la vegetación se adapta a estos cambios meteorológicos a medio y a corto plazo. Y una de las variables importantes es saber cómo está de húmeda la vegetación, tanto la vegetación muerta como la viva. Y en el caso de la vegetación viva es una variable que a nivel forestal es muy importante para predecir cómo se va a comportar el fuego. Ahora mismo no hay ninguna herramienta, justo ahora acaba de salir, creo que ayer, una herramienta del CREAF que hace una estimación de esta humedad de combustible vivo en base a modelos fisiológicos, pero no hay ninguna herramienta que realmente mida esa humedad de la vegetación. Entonces, otra aproximación puede ser correlacionar esta humedad de datos reales con datos meteorológicos o datos de humedad de suelo que tienen normalmente por bibliografía esta correlación con la humedad. Entonces, dentro del proyecto Senforfair se están haciendo mediciones de humedad de combustible vivo en varias zonas piloto, recolección física de ensayo destructivo de esta humedad, cuánto se seca en estufa, etcétera, en laboratorio, y se correlaciona con variables de campo a ver en qué medida nos pueden predecir esa humedad de los combustibles. Lógicamente, cada especie tiene su fisiología y sus cambios de humedad en el tiempo, pero series largas de este tipo, como las que tenemos en el área piloto de la Comunidad de Madrid, sí que nos permiten ya aproximarnos a un comportamiento de la fisiología de estas especies y que se puedan correlacionar con variables. Estas son distintas humedades de los combustibles, en este caso de distintas especies a lo largo de varios años, ¿no? Medidas incluso semanalmente o 2 veces a la semana durante el verano, ¿no? Entonces, todos estos datos son los que nos permiten determinar o alimentar estos índices de peligro. De hecho, justo en esta área piloto de la Comunidad de Madrid, sí que se ha visto en una tesis doctoral que ahora mismo está en marcha, que se presentará a final de año, que estos dos índices que veis ahí, que son índices satelitales que tienen que ver con la retención de humedad del suelo, son los que más están influyendo en esta humedad de los combustibles. Por tanto, el desarrollo de sensores de bajo costo que hagan una red de estimación de la humedad de suelos nos podría ayudar a ajustar bastante estos modelos que actualmente tienen como un 60-70% de ajuste, pues nos podría mejorar muchísimo estos ajustes, ¿no? Para temas de detección, aquí no voy a entrar mucho, si al final Estela quiere comentar algo, y sobre todo en la parte de Fabián. Realmente aquí lo que voy a comentar es lo que hemos hecho en el laboratorio. Creo que son bastante complementarios los dispositivos que podemos trabajar en ambos grupos. En laboratorio podemos trabajar a pequeña escala en lo que llamamos esto es un calorímetro de pérdida de masa que tiene una salida con una chimenea donde se pueden analizar esos gases y se pueden hacer ensayos a pequeña escala, en este caso en un cestillo de 10 por 10 centímetros con ramillos o con trozos de hoja o de zona seca. Y esta es una vista interna del túnel en la que se puede ya ensayar un inicio de un fuego, o sea, se puede simular qué es lo que sería capaz de detectar el sensor en un inicio de un fuego en un caso real. Ya lo hablaremos después, pero en principio, como veis, al principio de un fuego realmente la combustión es bastante incompleta. La mayoría de lo que se produce no es CO2, sino que es monóxido de carbono, ¿vale? Lo digo también como pista si queréis desarrollar este tipo de sensores en esa línea. De hecho, en relación a la monitorización de estas variables durante los incendios o quemas prescritas, nuestros compañeros que han desplegado redes de sensores sí que han visto que el monóxido y el material particulado es mejor indicador del monitoreo de ese fuego que el propio CO2. Entonces, ¿en qué nos pueden ayudar las redes de sensores? Pues en todo esto, nos pueden ayudar a ver esa micrometeorología local, cómo podemos ajustarla realmente a modelos específicos, la ayuda de la humedad del combustible, la humedad del suelo, la emisión de gases y los cambios locales de viento, que es lo que muchas veces complica las labores de extinción de incendios. Esto es aplicable tanto a incendios forestales como a quemas prescritas. Entonces, a mí el otro día pues, me dio por, no sé, me acordé de la película esta Twister, el clásico de ciencia ficción, en la que colocaban los sensores, intentaban colocarlo, ¿no? El Dorothy, ¿no? Que llamaban dentro
de un tornado para que lanzaban ahí los sensores que volaban ahí con un diseño muy rústico, ¿no? Con latas de Pepsi y lo dejaban volar encima del tornado para que la situación de cada uno de esos sensores nos dieran una validación de los modelos que tenían de rotación del tornado, ¿no? Entonces, ¿estamos o no estamos en ese punto, ¿no? Esto es ciencia ficción, lógicamente, pero el proyecto One Risk intenta ir hacia esa línea, ¿no? Intenta ver en qué medida una multiplicidad de sensores es capaz de modelizar o de validar estos modelos físicos que hay de comportamiento del fuego, tanto a nivel de cómo se comporta en el suelo, pero sobre todo cómo se comportan los gases, porque los gases es lo que está dando más problemas y la convección de esos gases y el transporte de esos gases es lo que está dando más problemas en el comportamiento extremo de los incendios, en los cambios de las condiciones micrometeorológicas que hace que cambien las condiciones locales y sobre todo también en la parte, lógicamente, de contaminación ambiental y de la salud de las personas que están en el entorno de ese fuego que se está produciendo. Entonces, ese es el paso que se quiere dar en este proyecto, que ya veremos si se produce o no. Y ya para terminar, algunas sugerencias que queremos nosotros desde nuestra, ya digo, ignorancia en este campo, pero como carta a los reyes, ¿no? Que solemos decir de qué es lo que nos gustaría que pasara en los próximos años con respecto al desarrollo de estas redes de sensores, ya sea calibradas en sensores comerciales o desarrollo de sensores nuevos como hacéis aquí. Actualmente hay bastantes índices de peligro o de riesgo que están desarrollando las comunidades autónomas y que están utilizando en su sistema de alerta. Realmente son sistemas de alerta locales que se activan o se desactivan, dedican más o menos medios materiales y humanos en función de esos índices de peligro a lo largo de la campaña. Pues se ha visto que muchas de estas variables son las que utilizan y, por tanto, ya digo, redes de sensores creemos que pueden mejorar estos ajustes. De hecho, en Castilla-La Mancha, que venía utilizando un modelo que se basaba básicamente en el histórico de meteorología y cómo eso influía, esos picos que veis ahí, y realmente estaban correlacionados con momentos en los cuales se iba de percentil la meteorología local. Son zonas en las que el índice de sequía está por encima de los percentiles conocidos, porque ya estamos fuera de rango en el momento de cambio climático. Veían que había problemas de grandes incendios. Se les iban, no llegaban a tiempo o cuando llegaban ya había una superficie suficientemente grande como para tener que generar ataque ampliado y ya se les iban a cientos o a miles de hectáreas. Pues con esa filosofía han ido ajustando este modelo que les ha ido funcionando hasta hace poco, hasta hace 1 o 2 años. Ahora ya están tirando de IA y utilizando muchas más variables para intentar ajustar estos datos y parece que les está yendo bien. O sea que el uso en este caso de la inteligencia artificial para detectar patrones que puedan anticiparse a estos sistemas de alerta de incendios, pues es una línea que parece de futuro. Nosotros venimos trabajando muchos años en esta línea que comentaba de humedad de los combustibles vivos y creemos que efectivamente en este caso, el tener sensores repartidos para tener humedad de micrometeorología y humedad del suelo nos puede ayudar en gran medida a tener estos mapas dinámicos, ¿no? Porque ahora mismo los mapas son muy estáticos. Tener mapas que refresquen diariamente la humedad de los combustibles vivos, no solamente en función de la meteorología, sino de la propia fisiología de la especie. Estos modelos que digo que han presentado este año AEMET, yo creo que pueden mejorar bastante con estas redes de sensores, porque en gran parte se basan en variables que podéis obtener con estas redes de sensores, viento local, humedad del suelo, condiciones atmosféricas, etcétera. Y en estos mismos variables se puede utilizar también en programas de quema prescrita. La quema prescrita es una técnica que venimos reivindicando desde el sector forestal desde hace bastantes años. En Cataluña es un ejemplo se puede decir, de fomento de esta técnica, en este caso directamente de los servicios de bombers. Entonces, está muy incipiente todavía en el sentido de que las comunidades autónomas les está costando arrancar y la planificación de estas campañas comarcales de quema prescritas se beneficiarían mucho de estas redes de sensores porque podríamos ajustar muy bien las prescripciones para saber cuándo se puede quemar, cómo, de qué manera y con qué técnicas. Para terminar, algún caso especial, en este caso la primera activación que ha habido, como digo, del GADE fue en las médulas, en el incendio del año pasado, en 2025. Nos activaron en este caso para detectar el efecto post-incendio que pudiera generar una segunda emergencia derivada, que sería la erosión, el aumento de la erosión de las cenizas si
sobre todo la contaminación del acuífero que estaba dando agua potable a los pueblos de alrededor. Ese es un poco el miedo que tenían las autoridades locales y nos activaron por esa causa. Entonces, ahora mismo nos hemos dado cuenta cuando activamos este tipo con un grupo multidisciplinar de gente de 10 institutos del CSIC, 70 personas trabajando en esto, que hace falta información. Y esa información las podrían dar en el futuro estas redes de sensores, tanto las que estén instaladas como potenciales despliegues de redes de sensores en poco tiempo, que sean capaces de darnos esos datos, que en corto plazo, en el caso, por ejemplo, de la erosión, son muy importantes saber esa serie de datos. Otro filón que se abre importante es que la Directiva de Protección Civil que acaba de salir este año colocan en el cuarto lugar las áreas de prioridad de protección al patrimonio geológico y sobre todo al patrimonio cultural. O sea, primero las personas, prioridad; segundo, las infraestructuras; tercero, el monte; y cuarto, por primera vez, el patrimonio histórico. Entonces, en la protección de patrimonio histórico en zona forestal está ahora mismo en pañales de cómo hacer eso, porque hay miles de yacimientos, petroglifos, castros, iglesias en territorio forestal que están en alto riesgo de estar sometidos a un incendio forestal y que están sin sensorizar, sin saber qué es lo que se tiene que hacer cuando hay un incendio, si echar agua o no echar agua, etcétera, ¿no? En el caso de impacto sobre piedras, si eso es suficiente, o sea, si si eso va a generar daños posteriores por efecto de temperatura, etcétera. Entonces, otro filón importante para el desarrollo de sensórica en este sentido. Por tanto, las lecciones aprendidas de este incendio van por ahí, ¿no? Por no repetirme, por esta línea de trabajo en el cual creemos que los sensores pueden apoyar de alguna forma complementando otros sensores remotos que tenemos ya disponibles, como son los satelitales, y la experiencia de campo, que esa es otra de las cuestiones que es difícil de incorporar dentro de cualquier tipo de medición. Entonces, la IA creemos que sí que puede incorporar las decisiones de las personas realmente en esa evaluación, en esa valoración del peligro del riesgo de incendio o de la evaluación del impacto. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Vamos a dejar las preguntas para el final de la presentación porque luego viene también Fabián. Yo simplemente para hacer una pequeña conexión entre la charla que nos acaba de dar Javier y la que viene de Fabián, solo comentaros que, bueno, de alguna forma la colaboración con INIA y ahora también con Fabián que viene de Chile, viene a través del proyecto que es Sen4Fire, ¿vale? Creo que hemos hablado poco en las charlas del CNM sobre el proyecto de Sen4Fire, con lo que me gustaría compartir un poco un resumen de lo que es este proyecto. Básicamente, dentro del reto que el que propone resolver el proyecto está de evaluar los riesgos y de ver si monitorizar los incendios forestales en el área sudoe. Eso significa que es el área de España, Portugal y el sur de Francia, ¿vale? Por lo tanto, nuestros colaboradores vienen de institutos de estas regiones, básicamente. ¿Vale? Hay diferentes formas, pero ¿cómo monitorizamos o cómo hacemos frente a estos grandes incendios forestales? Básicamente, como Javier nos explicaba, pues hay diferentes etapas. Una puede ser la prevención, la otra, la detección temprana de un posible incendio y ya, si no hemos podido llegar a detener esto, pues está la fase de monitorización cuando un incendio está en curso o después del mismo, ¿no? Dentro de la metodología que estamos utilizando, también como ya nos comentó Javier, estamos utilizando redes de sensores inteligentes que básicamente tienen la idea de poder medir diferentes variables de tipo meteorológicas y ambientales. Y estas señales que generan los sensores básicamente se transmiten a una nube y lo que se pretende es intentar que se analicen mediante algoritmos de inteligencia artificial. Estas respuestas que generen, la idea es que puedan producir alertas en tiempo real y que puedan apoyar básicamente a los equipos que intervienen en este tipo de eventos para facilitar una toma de decisiones fundamentadas. Desde el CNM, nosotros participamos con 3 tipos de dispositivos. Uno son los sensores de gas, que bueno, los trabajamos en el grupo de sensores de gases. Tenemos los sensores de IR y los sensores de flujo, que los trabajan Marsalleras y Libertad Abad con el grupo de termoeléctricos. Los 3 tipos de sensores ya tenían un cierto desarrollo y es por eso que en este proyecto pues ya llegaban básicamente a poderse aplicar directamente a las medidas o adaptar a las medidas de
que se necesitaban para este tipo de aplicación. Ahora mismo tenemos algunas medidas, sobre todo en el área de los sensores de gases, en ambientes semicontrolados y controlados, lo que nos mostraba Javier. Los tenemos en el test bench, que es como un ambiente semicontrolado para nosotros. No es lo mismo que las medidas que hacemos en el laboratorio aquí, que está todo muy controlado. Y también medidas en el túnel de viento. Básicamente, un resumen rápido dentro de los resultados que hemos visto es que podemos determinar básicamente cuando aparece un incendio, lo podemos identificar con los sensores de gas mucho antes de que se vea un humo blanco en la combustión. También hemos hecho algunas pruebas viendo, comparando con sensores comerciales de referencia, en este caso fotoionizadores, y podemos ver, por ejemplo, que en el caso de los sensores nuestros, tenemos una detección un poco más avanzada de lo que son los fotoionizadores. Eso debido a que, como comentaba, pues al parecer durante la combustión hay mucha liberación de monóxido de carbono y es lo que básicamente nuestros sensores determinan, mientras que sensores como los fotoionizadores están especializados para medir los volátiles, que son muy útiles durante el proceso ya de la combustión, pero no antes del proceso de la combustión. Y hemos tenido la suerte de poder tener los sensores listos gracias a nuestros colaboradores de IRAI Ingeniería que nos han ayudado con los módulos eléctricos y demás para poderlos instalar en las quemas prescritas que se hicieron en marzo en Santibáñez el Alto. Todo esto organizado claramente por INIA, que son los expertos en este sector. Se hicieron quemas de diferentes montones de combustible, varios pulsos de fuego. Y bueno, básicamente sí, nuestros sensores son, que ya los conocéis de antes, son sensores basados en tecnología micromecanizados, la parte del substrato. Tenemos materiales nanoestructurados, que son unos óxidos semiconductores. Y bueno, básicamente estos módulos electrónicos se desplegaron en diferentes lugares en Santibáñez el Alto. Y tuvimos la suerte de que, pues sí, ante diferentes pulsos de quemas que se fueron realizando, pues tenemos respuestas de los sensores, como se puede ver en la primera imagen, y dependen de alguna forma la dinámica de esta respuesta de cómo tenemos las condiciones de viento, ¿no? También tenemos las medidas de la dirección del viento y demás con otros sensores de referencia que se utilizan en las quemas. Además, hay otros sensores instalados por nuestros compañeros de la Universidad de Extremadura y demás, o sea que tenemos los experimentales y los sensores comerciales. Y básicamente pues vemos que los sensores pues dan de sí y que pueden seguir las quemas o la aparición de los fuegos y que nos dan señales mucho antes que podamos ver esas señales visibles de humo. Y con todo esto pues me gustaría presentar a Fabián Guerrero, que él es investigador adjunto y viene de la Universidad Técnica Federico Santa María de Chile. Es el líder del equipo de ciencias forestales aplicadas y está trabajando en un proyecto que se llama AIRIS, que es como el hermano gemelo de Sen4Fire aquí en Europa. Su investigación integra química atmosférica, ciencia del fuego e instrumentación ambiental para comprender la inflamabilidad de la vegetación y desarrollar sistemas de detección. Y bueno, participa en otros proyectos aparte de la IRIS, pero hoy nos viene a contar el proyecto IRIS, ¿verdad? Muy bien, Fabián, adelante. Muchas gracias por la presentación. Ni en mi casa me presentan tan bien. Muchas gracias. Mi nombre es Fabián Guerrero. Soy investigador adjunto de la Universidad Técnico Federico Santa María. Vengo a presentar, y de manera muy, muy orgullosa, ¿no? Este IRIS, que es Alerta Inteligente de Calidad del Aire por Incendios. Y la presentación que voy a hacer, yo creo que va a ser algo distinto de lo que han visto. Traté de armar algo bien dinámico para que puedan entender por qué creamos este proyecto, ¿ya? Entendiendo que de donde estoy yo y mi laboratorio ocurren incendios forestales y ocurren más que incendios, ocurren catástrofes. ¿Ya? En el 2024, Chile fue afectado en la región de Valparaíso de un incendio que fue muy catastrófico a nivel nacional, en donde murieron 145 personas, 18.000 viviendas destruidas. Eh, Realmente vivirlo es bien complejo. Y me acuerdo muy bien de cuando empezó este incendio, porque me tocó evacuar con mi familia. Y cuando tú estás involucrado en este tipo de temas y uno no es bombero, ¿ya? Es investigador y trata de hacer su aporte, es complejo estar en ese momento. Por lo tanto, bueno, y me toca hablar de los incendios
y me gustaría partir hablando del humo de los incendios forestales. Y porque es lo que menos se habla, creo yo. Llevo alrededor de 7 años o un poco más trabajando en la línea de incendios forestales y del humo muy poco he escuchado. Ahora puede ser que hay una mayor importancia de lo que está pasando en el humo de los incendios forestales. ¿Pero por qué? Porque los incendios son mucho más destructivos, ¿ya? Y en esta combustión incompleta que pueden ver ustedes, está este humo que es una mezcla de compuestos químicos que están en fase gaseosa y en fase partícula, que están en la atmósfera y cuál es su particularidad, que es visible y se puede transportar a larga distancia, ¿sí? Y esto puede tener un efecto en la salud de la gente, ¿ya? Y eso es, yo digo, pero eso es súper conocido, pero evaluar eso es súper complejo, ¿ya? Y hay un impacto también en la biodiversidad, ¿ya? Al igual que los incendios forestales, el humo también ha ido evolucionando, ¿ya? Como en la vida, ¿no? Antiguamente yo diría que estaba el humo forestal, que sigue estando, ¿ya? En donde la combustión de la vegetación, hay menor interacción de la infraestructura, hay un impacto más bien local, rural, ¿ya? Su composición química, cuando uno realiza una especiación de principalmente el material particulado, es más bien una composición orgánica, pero cuando actualmente hay incendio de la interfaz urbano-rural, el humo está una mezcla mucho más compleja, se dice que es mucho más tóxica. ¿Por qué? Porque hay, involucra viviendas, plásticos, vehículos, un montón de cosas. Entonces, es súper relevante entender los incendios forestales y agregar la componente humo de incendios forestales, ¿sí? Di un poco de pista, ¿no? ¿Qué hay en el humo? ¿Ya? Hay una serie, para mí es un reactor, es como una nube, ¿no? Donde hay una serie de compuestos, donde principalmente los más conocidos son los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Por eso que cuando se dice que los que fuman pueden generar cáncer, porque viene de la degradación térmica de la biomasa, de la lignina principalmente, reacciones rápidas de aglomeración, procesos físico-químicos, etcétera, que ustedes me imagino que los conocen, se generan estos compuestos. El más conocido es el benzoapireno, que es medido aquí en Europa, ¿ya? Y eso puede estar en fase gaseosa. Pero hay alcoholes, aldehídos, etcétera, que eso están en fase orgánica. En fase gaseosa, los NOx, el ozono troposférico, ¿ya? Que también eso es importante. Y se activan una serie de reacciones, aerosoles secundarios, entre otras cosas. Entonces, el humo es realmente una componente importante de los incendios forestales y que es súper relevante conocer de qué está compuesto actualmente el humo que se genera en los incendios, ¿ya? Acá tenemos, perdón, una fotografía, ¿ya? Del material particulado, que son partículas que están en suspensión en el aire. Es una explicación simple. A la izquierda hay un filtro de material particulado. Ese es de mi tesis doctoral, de manera muy orgullosa se los presento, en donde hay aquí un filtro de fibra de cuarzo blanco, viene una emisión de combustión de biomasa, se absorbe con D las partículas y se ve un color, ¿no? Pueden ver un color, que es un color medio amarillento. Significa que ese, bueno, yo lo veo porque esa combustión fue realizada por combustión húmeda. Entonces, cuando tú realizas una combustión, en este caso, piensa en los incendios forestales con vegetación de alta humedad, la partícula que está ahí, que en este caso es material particulado fino, se dice que es brown carbon, carbono café, porque su composición tiene mucho carbón, principalmente orgánico. Y cuando la combustión tiene menor porcentaje de humedad, se conoce como el black carbon, que es el carbono negro, ¿ya? En este caso es el brown. Bueno, una diferenciación que también esto tiene colores, ¿no? Entonces, ahí está el material particulado, que hay normas primarias en todo el mundo, contaminante criterio, MP10, MP2,5, actualmente no está MP1, pero lo más probable que sí. Por lo tanto, es súper importante conocer las emisiones que se generan y las concentraciones de estas partículas, principalmente porque hay diferentes tipos de impacto, como por ejemplo el impacto de la salud de incendio, y principalmente está comprobado que cuando las personas están elevadas a alta exposición
exposición de material particulado, se van a agravar enfermedades básicas como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el asma. Y esto va a ser mucho más agresivo en los niños y en las personas adultas. Esa investigación no la he hecho yo, sino que eso está evidenciado por años. ¿Ya? Por lo tanto, dando esta introducción, me gustaría que ustedes conocieran cómo nosotros llegamos al IRIS. Y digamos de la siguiente manera. El 2023, ¿ya? En la temporada de invierno, realizamos una campaña de monitoreo. Nosotros somos muchos de meter las manos en terreno, ¿ya? Del laboratorio es súper importante. Pero nosotros vamos a terreno, como pueden apreciar, donde, ¿qué es lo que realizamos? Que está súper interesante esto. En Villa Alemana, que es una comunidad muy cercana a Viña del Mar, recorrimos casi todo Villa Alemana en mi vehículo, montando equipos no sé si de bajo costo, pero que nos, a través de una metodología podíamos hacer con GPS distintas localidades, medir la cantidad de partículas, ¿ya? Y el carbono negro, que es un súper contaminante y que se genera en los procesos de combustión, ¿ya? Y que el carbono negro tiene la particularidad de tener efecto en la salud y también en el derretimiento de los glaciares. No sé si conocen el Black Carbon. Entonces, realizamos un monitoreo en tiempo real, moviéndonos por las calles. También montamos, a ver, aquí está. También montamos, gracias al apoyo de la municipalidad, ¿ya? Equipos fijos, ¿ya? Que te estaban midiendo material particulado y carbono negro también, con las estaciones meteorológicas, y también los expertos de Brasil, en este caso de la Universidad Federal de Paraná, usaron datos satelitales para poder hacer un mix de lo que se estaba haciendo y ver si es que las respuestas eran correctas. Entonces, gracias a este trabajo, logramos comprobar, yo creo que este ha sido el único estudio que existe en vía alemana de calidad del aire, y que también es importante decirlo que estos son proyectos gracias a la Universidad de Santa María, ya, que logramos evidenciar lo siguiente, que esta ciudad está afectada principalmente su calidad del aire por la fuente de combustión residencial de leña. ¿Ya? El principal responsable y las mayores emisiones son desde las 20 horas hasta las 24 horas, que es donde están las personas cuando llegan del trabajo y encienden la chimenea. Actualmente eso está prohibido, pero yo soy de Villa Alemana y me gusta correr. Ahora no tanto, pero y antiguamente tú podías correr súper bien y ahora en invierno tú estás corriendo y estás respirando humo de leña. Entonces, es bien complejo. Y en invierno se ocurre ese fenómeno que logramos comprobar en este artículo científico que yo lo puedo compartir. Y durante el verano se comprobó que la ciudad también está afectada por humo, pero de incendio forestal. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, Vía Alemana y ciudades de Chile están afectados en invierno por dos fuentes importantes, en este caso la combustión residencial de leña, y en el verano por los incendios forestales, teniendo en consideración que en Vía Alemana los incendios no ocurren, por lo tanto ahí lo que está pasando, un desplazamiento del humo que le estoy hablando y se queda en la ciudad. Entonces, esa es nuestra primera evidencia de decir, mira, con sensores de bajo costo, con datos satelitales, con estaciones de referencia, se tiene que trabajar porque está dando una información valiosa. Nuestro segundo caso es una campaña que realicé. Aquí está mi laboratorio, ¿ya? Del Laboratorio de Energía Renovable, que está aquí en Viña del Mar, en donde iniciamos un estudio, acá está, el 2023, el 2024, sin financiamiento, con ahorros propios, así tal como mi incentivo no lo usé irme de vacaciones. Espero que mi esposa no esté escuchando esto, pero lo usé en comprarme equipos y que fue muy buena decisión, porque qué cosas queríamos nosotros. Esa inquietud científica de decir, oye, ¿qué pasaría si logramos capturar el humo de los incendios forestales? Teniendo en consideración y que en el lugar donde estamos nosotros hay incendios todos los veranos. Entonces, bueno, invertamos por aquí, compré unos por acá, me conseguí, es mejor tener amigos que plata, dicen por ahí en Chile, me conseguí un etalómetro que te mide carbono negro de multicanal. Ese equipo incluso te hace distribución de fuente, también estos monitoreos. La cosa es que el 22 de diciembre del 2023, previo a Navidad,
logramos montar esta campaña y nunca me imaginé que estos equipos iban a capturar una catástrofe, ¿sí? En otras palabras, Javier habló de Twister, ¿no? Del tornado. Bueno, esto ocurrió al lado de mi laboratorio, ¿ya? Donde estábamos montando estos equipos. Y yo nunca me acordé de estos equipos, en verdad. Yo me acordé que mi familia esté bien protegida, porque esto fue realmente como si estuviese en guerra, ya viendo los vehículos destruidos, entre otras cosas. Y ocurrió este incendio en Viña del Mar, Quilpué, Viña del Mar, en febrero de 2024. Nuestra estación estaba acá, ahí, ¿sí? Entonces, estábamos midiendo nosotros la calidad del aire. ¿Qué pasó? Que los equipos funcionaron y logramos medir en un incendio de alta envergadura. Estos equipos lograron capturar el incendio y son los datos que les quiero mostrar a continuación, para que entiendan por qué estamos trabajando en IRIS, ¿sí? Miren, por favor, la evidencia de este caso que tiene que ver con el material particulado. Ahí está el MP10, 130 microgramos metro cúbico a 24 horas de exposición, MP 2,5, 50. La recomendación de la OMS es mucho menor, pero como empezamos en diciembre, nosotros tenemos una visión pre, ¿sí? Incendio durante 3 días, post incendio. Por lo tanto, acá logramos evidenciar que logramos pic de concentración alrededor del MP10 de 3.000 microgramos por metro cúbico, a exposición diaria, de 2,5 alrededor de 1.400 microgramos por metro cúbico, lo que quiere decir, si yo desgloso esto, que durante el incendio las concentraciones medias exceden la normativa alrededor del 21 al 82% para el material particulado grueso y llegando incluso al 200% para el MP2,5. Y eso estuvo expuesto ¿quién? La gente, la población. Incluso las concentraciones superaron la recomendación 3 días después de extinguido el incendio, ¿ya? Y eso que nos entregó los datos después de 5 meses de trabajo aproximadamente. Otro dato interesante es el carbono negro. El carbono negro también se estaba midiendo antes y logramos concentraciones ojo que el carbono negro no es un contaminante criterio, no está normado, ¿sí? Pero es un súper contaminante que pronto lo van a normar, seguro. Entonces, durante este evento de incendio, las concentraciones máximas de carbono negro a diferentes longitudes de onda fueron 98 y 270 veces mayores a los máximos registrados durante el pre-evento. ¿Esto qué quiere decir? Que estas concentraciones fueron 18 veces mayor a lo reportado en el incendio de Atenas en Grecia del 2021, que ellos también tienen resultados, para que se den cuenta la magnitud, ¿sí? Entonces, es importante entender la calidad del aire en un lugar donde ocurren incendios forestales, sí, ¿ya? Pero ¿dónde entra el sistema de detección acá? Porque te estoy hablando de calidad del aire, ¿no? Que, claro, viene humo, bien. Yo puedo dar esa información a las personas, mire, está superada la normativa, usen mascarilla. Perfecto. Hay que tomar medidas de resguardo, entre otras cosas. El humo también da una oportunidad para la detección de incendios. Y gracias a nuestra colaboración con investigadores de la Universidad de la Frontera, por favor, miren este gráfico. Acá tenemos el evento, ¿ya? Tenemos la intensidad del viento, kilómetros por hora, del lugar donde ocurrió la ignición, muy cercano. Y en azul está nuestro resultado alrededor de unos 12 kilómetros donde fue el foco, ¿ya? Para que puedan entender, aquí está mucho mejor el gráfico, ¿ya? En otras palabras, lo que les quiero decir es que, miren, acá, si esto yo lo desgloso en tiempo, miren, acá inició el incendio, alrededor de las 12 del día. Acá estamos nosotros, en amarillo. Ahí estamos, ¿ya? Miren cómo fue avanzando, la intensidad del fuego, ¿no? Y cómo fue avanzando a medida que pasaba la hora. Si yo miro el gráfico, nosotros
cerca de las 15 y 16 horas, ya tenía nuestro equipo que estaba midiendo una concentración que va subiendo, ¿ya? Anormal, totalmente anormal, ¿ya? Hasta luego encontrar a las 18 horas, que es la hora donde llegó el incendio a las casas y donde murieron las personas y donde quedó la catástrofe, ¿ya? En otras palabras, sin querer queriendo, porque eso es la verdad, no sé si afortunado, pero sí con haciendo el desglose, consiguiendo los datos meteorológicos cerca de, lo que, de donde fue el incendio y usando nuestros datos, nosotros estamos diciendo lo siguiente, que entre las 15 y 16 horas ya teníamos una información valiosa para alertar a quién, a los organismos técnicos del Estado y decir, mira, hay una alerta, ya nuestro equipo está midiendo una alta concentración de incendio forestal, la proyección del viento está subiendo, hay que evacuar a las personas. ¿Sí? En otras palabras, tuvimos alrededor de 2 horas para poder entregar esa información. Lamentablemente, la información, obviamente que esto yo se lo estoy contando post incendio, claro. ¿Ya? Entonces decimos nosotros, bueno, cuando ocurrió este evento y teníamos esta tabla de datos, ¿qué podemos hacer con esto? Trabajamos en un paper científico para que quede la evidencia. Este estudio del Stoten se está utilizando en una demanda civil a los que causaron el daño, pero también nos damos cuenta que puede complementar sistemas de detección. Por lo tanto, apareció la oportunidad, no sé si está corriendo, de crear IRIS bajo las evidencia que le estoy mostrando al Fondo Regional de la Productividad y Desarrollo, que eso nunca ocurre, ¿ya? Es muy difícil que en Chile, no se haga acá en España, te auspicien proyectos así. ¿Ya? Por lo tanto, aquí en una línea de prevención de riesgo y mitigación de salud, postulemos. Postulemos con nuestros datos porque ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que no hay? Lo que tenemos que tratar de hacer nosotros es generar un piloto en la interfaz urbano-rural con sensores low cost que le estén midiendo en tiempo real, localizados de manera óptima, porque nuestra localización no fue de manera óptima y ya no está dando resultados de manera óptima, midiendo en tiempo real, verificación remota, contaminantes y gases como material particulado fino, grueso, black carbon, gases, ¿ya? Esto sumado en una sala de control que queremos esto que funcione 24 horas, donde esto a través de turnos pueda dar esta información, a través de, además, cocientes de concentración, que son ecuaciones matemáticas que te permiten ver la distribución de fuentes, porque esto puede, no solamente te genera importante para los incendios, sino esto puede funcionar todo el año. En Chile, por ejemplo, en invierno está el tema de la combustión de leña. Durante todo el año hay quemas ilegales, por ejemplo, quema de basura, entre otras cosas. Entonces, te permite dar información de manera constante y esto entregárselo a los organismos técnicos del Estado. Y ahí está la particularidad de este proyecto, que es un proyecto de investigación que está apoyado por los organismos técnicos del Estado en Chile, como en el caso de CONAF, la Corporación Nacional Forestal, CENAPRED, ¿ya? El Ministerio de Medio Ambiente. ¿Por qué? Porque son los, en este caso CONAF y CENAPRED, son los actores que toman la decisión. Nosotros somos científicos, entonces queremos apoyar la toma de decisión para cuando se tome una alerta de evacuación de incendios forestales, se tome el criterio de calidad del aire. Este proyecto tiene alrededor de 9 etapas, donde estamos actualmente en la etapa 2. Ya no voy a dar mucho más detalle de eso, yo les puedo enviar información sobre eso porque me quedan, me imagino, 2 minutos para hablar. Siempre es bueno destacar el trabajo. Yo acá vengo a representar a un montón de gente, ¿ya? Acá está mi grupo de investigación, somos un grupo multifacético, ¿ya? Yo soy químico de formación o de formación, no sé cómo lo quieran mirar, el químico siempre es mal mirado. En mi caso me ha dado gran alegría. Tenemos ingenieros mecánicos, ambientales, informáticos, colaboración internacional de manera muy potente con, yo digo acá que son expertos senior, ya que en este caso Admir Tardino y Patricia, que son de la Universidad Federal de Paraná. Ellos han hecho durante mucho tiempo monitoreo en distintas partes del mundo con el tema del Black Carbon, ¿ya? También con el CSC, que estamos muy contentos y es porque
porque estoy acá y espero poder trabajar con Sense for Fire, colaboración nacional con el doctor Alejandro Miranda y su laboratorio, ¿ya? En donde es súper complejo este tema, que en este caso, cuando hablar entre científicos puede ser bien, pero cuando tú involucras a los organismos técnicos del Estado es bien complejo. Entonces ahí, ¿qué queremos de ello? Validar criterios de priorización territorial, definir mecanismos de coordinación institucional, en otras palabras, una serie de gestiones que va más allá de medir. IRIS es más allá de un piloto. Aquí se va a generar una gestión no menor y que espero que este piloto, porque ellos están interesados que si funciona se pueda escalar a nivel nacional. Aquí está algo del proyecto para que puedan apreciar. Nosotros vamos a trabajar con la empresa Clarity, ya una empresa americana, en donde sus sensores están certificados por la EPA. ¿Ya? Yo no estoy diciendo que sea lo mejor, tampoco soy vendedor de la empresa, es simplemente que por el poco tiempo que tenemos que trabajar con sensores ya probados. ¿Ya? Y estos sensores tienen información de los incendios de California. Entonces, a ellos les interesa trabajar en este proyecto, entonces ahí llegamos a unos tratos bien importantes, pero acá lo que se debería trabajar en crear los propios sensores. ¿Sí? Eso es lo que vamos a estar midiendo. Puede faltar algún otro contaminante. La aplicación del proyecto es distensión de humo de incendios versus contaminación urbana. Ya eso se puede hacer con el CO cociente MP2,5 y esto va a estar en tiempo real, así que eso va a ser no difícil hacerlo. Y además es algo súper interesante que estos sensores van a estar calibrándose con la red oficial del gobierno. En este caso, en Chile está el SINCA, el Sistema Nacional de Calidad del Aire, donde está funcionando tus sensores ahí para que se pueda hacer un factor de corrección correspondiente. Además, vamos a tener sistema de vigilancia con dron térmico. ¿Por qué? ¿Por qué es interesante esto? Porque en verano en Chile hay alertas de olas de calor y cuando hay olas de calor, y se conocen los puntos que son de mayor dificultad, podemos usar este tipo de tecnología y como estamos apoyados los organismos técnicos, nos ayudan a que esto sea factible y la idea es que tengamos nosotros, como está acá, ¿no? Esta inteligencia artificial, ¿sí? En donde podamos nosotros monitorear, donde esto se pueda trabajar de muy buena forma, que actualmente ya se está creando nuestra sala de control. Los sensores ya están viajando a Chile, tengo entendido, por lo tanto, yo diría que en agosto, septiembre ya vamos a tener para poder empezar. ¿Ya? Algunos hitos del proyecto, ahí estamos con los organismos técnicos convenciendo y tratar de explicarles la importancia de que ellos tienen que participar de este proyecto para que esto funcione. Eh, Realizamos el lanzamiento del proyecto antes de venir. ¿Lo dejo? Y para terminar, voy a saltar todo eso, de dar este siguiente mensaje, porque me están pidiendo que termine. IRIS, la idea es que transforme ciencia y experiencia territorial en alerta temprana para proteger comunidades frente al humo de incendios forestales. Y ese mensaje, el que yo creo que eh, se tiene que transmitir a nivel global. Eso.
Muchas gracias. Gracias, Fabián. Sí, bueno, así tenemos un poco de tiempo para preguntas, por si hay alguna. ¿Alguien quiere? Paso. Ah, sí, os podéis pasar para aquí igual, por si acaso. Si os hacen- Creo que sí, son seguros, ¿no? Estas sillas son seguras, ¿no? No vamos a caer. Hola. Hola, 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 Vale. hola. Bueno, gracias a los tres por las presentaciones, son muy interesantes. Mi pregunta está relacionada con la detección temprana de los incendios. Habéis comentado sobre el monóxido de carbono. ¿Hay soluciones comerciales ahora para este tipo de sensores o qué tipo de materiales se están utilizando para la detección? Y sobre todo, también qué gastos energéticos requieren para su mantenimiento y poder tenerlos monitorizando en zonas remotas. Como que tú me complementas, ¿no? A ver, en principio sí que hay soluciones comerciales, hay varias empresas que ya suministran este tipo de soluciones. El reto de este proyecto es que sean, hasta donde yo conozco la parte electrónica, o sea, que realmente se basen en soluciones muy baratas, tipo Arduino, etcétera, ¿no? Que se pueda programar fácilmente, que consuman poco en relación a la pregunta que has hecho, que con paneles solares se puedan alimentar fácilmente estas redes y sobre todo que la nube, o sea, que se suba a la nube datos que están realmente conectados a través de Red LoRa, que es una red de datos alternativa a la 5G y que puede dar también una línea importante de innovación con respecto a otros sistemas que se tienen hasta ahora. Entonces, no, la idea no es competir con nada que haya en el mercado. Ahora mismo hasta donde yo sé, tampoco está muy extendida esta tecnología. Hay algunas empresas que las usan, por ejemplo, conocemos la empresa Silvestri, que es una empresa que se dedica a plantación para fijación de carbono, para responsabilidad social corporativa de empresas, por tema de créditos de carbono, etcétera. Pues sí que utiliza un sistema de una empresa española, de Pyrofire, que utiliza este tipo de tecnología. Hay una empresa alemana hay empresas alemanas importantes que se dedican a esto, pero no hasta donde yo sé, no ha sido todavía algo muy extendido en los servicios forestales para usarlo para detección. Entre otras cosas también porque lo hemos comentado muchas veces a nivel europeo, por ser un poco Pepito Grillo del asunto, nosotros los forestales no vemos tanta utilidad para la detección, porque realmente la diferencia entre que ves humo por parte de una torreta de vigilancia y que llega el helicóptero, está los tiempos de respuesta de orden de 15 o 20 minutos. Entonces el reto está que si ese humo es capaz de detectarse antes de verse, como comentabas antes, Estela, pues ahí sí que ganas tiempo. Pero claro, para eso tienes que coincidir que esté relativamente cerca de tu red y que tendríamos que tener todo el monte plagado de sensores y eso no es viable. O sea, al final los tendemos a poner en zonas sensibles, ya sea por temas de protección, tanto de personas como de bienes valiosos, ecológicos, etcétera, ¿no? Entonces ahí donde está el reto, ¿no? En optimizar esas redes y que siempre son complementarias. O sea, la propuesta del proyecto es que siempre sean complementarias a lo que ya existe, ¿no? No vas a sustituir realmente otras opciones porque es inviable. En zonas remotas de otros países sí puede ser interesante. O sea, los tiempos de respuesta en muchos países pueden ser de horas y entonces tener una red de este tipo, como lo que ha comentado Fabián, con tiempo de respuesta menor de 1 hora o de 2 horas, sí que puede ser una línea interesante de detección. Sí, a mí me gustaría decir lo siguiente, que el monóxido de carbono para mí no es un buen indicador de incendio. Tiene que ser complementario, principalmente con el material particulado. ¿Por qué? Porque hay distintos tipos de fuentes que te pueden generar CO al, em- al- a la- al- al ambiente. Lo que sí es interesante es conocer el CO en un incendio para proteger a los brigadistas en temas de salud. Y hay muchos brigadistas o bomberos que están combatiendo incendios que se desmayan por el inhalación de monóxido de carbono. Entonces, por ahí es el uso del detector, creo yo, en un incendio in situ, no en la detección. No sé si me explican si explico la diferencia. Eso.
Y bueno, yo para complementar más desde la parte tecnológica del sensor como tal, sí que es cierto que hay sensores de monóxido de carbono. Tenemos también algunos ya instalados en domicilios y demás, pero lo que estamos viendo de que los sensores que miden en tiempo real o que son como que tienen la más posibilidad de ir en sistemas IoT, son sensores que están basados en una tecnología muy similar a la nuestra, pero en muchos casos lo que hacen es hacer una estimación de lo que tienes del gas. En este caso, bueno, CO no, pero CO2 como tal, ¿vale? Entonces, miden otra cosa y la multiplican por un factor básicamente para determinar su presencia de aquel gas. En ese caso, si no tienes la otra cosa que ellos miden, pues tampoco detectas en este caso el CO2. ¿Vale? Entonces, sí que se están vendiendo y se venden como, o sea, se van instalando y demás, pero no son tan fiables en ese aspecto. Y la otra cosa es que a pesar de que tenemos ese tipo de sistemas, no han sido probados en esta aplicación en concreto. O al menos eso es lo que vemos de los sensores que tienen esa posibilidad de ir dentro de una red IoT. ¿Y qué materiales estáis utilizando ahora como sensor? En nuestro caso estamos utilizando óxidos semiconductores. Las pruebas que he mostrado están basadas en óxido de tungsteno modificado en la superficie. Hemos decidido continuar con este tipo de materiales, a pesar de que hay otros que son como más novedosos, como el grafeno y otras cosas, porque vemos que los óxidos metálicos son estables. Podemos también ajustarlos de mejor manera a nosotros y sobre todo eso, la estabilidad y la robustez del material. Nos permite trabajar por periodos largos, tenemos unas respuestas bastante claras que van por encima de lo que es el ruido de la señal y demás, con lo que creemos que a pesar de ser unos materiales que están estudiados ya por años en lo que son los sensores de gases, son los materiales que nos dan más robustez para este tipo de aplicación. Hola, gracias por la presentación, muy interesante por las presentaciones. Dos preguntas que están relacionadas. ¿A qué distancia se detecta? O sea, ¿qué granularidad haría falta? Porque con torres de vigilancia supongo que se puede ver a bastante distancia, eh, pero no sé si la sensibilidad de sensores de partículas puede ser suficiente para... eh, sí, y luego, bueno, y luego viene una pregunta complementaria. Bueno, no, sí, sí. Bueno, acá mostré una evidencia en donde desde el lugar de donde ocurrió el incendio en Chile, a donde estaba nuestra estación que estaba midiendo, estábamos a aproximadamente 12 kilómetros. Sí, 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 En otras palabras, lo vi. antes que se generara una proyección de incendio, eh, a las 15 horas, 4 horas después del incendio, a las 15 horas ya teníamos una respuesta de nuestro equipo que estaba midiendo concentraciones anormales y que, como ya se sabía que estaba activo el incendio, venían en esa dirección, por lo tanto, a 12 kilómetros ya teníamos una respuesta con los equipos que estábamos ocupando nosotros. Claro, porque con una granularidad de 10 kilómetros, por ejemplo, puedes cubrir mucho. Sí, ese es un tema, bueno, no sé si lo tienen más estudiado igual desde el INIA. El otro día teníamos una reunión con gente de, bueno, que están también en el paso eso de comercializar sensores para este tipo de incendios que tienen que ver con partículas y gases. Y ellos decían que en sus estudios ven que se necesita un grupo de sensores o un multisensor, digamos, cada hectárea. Cada hectárea. Y lo que están haciendo es instalarlo en estas zonas urbano-rural que comentaba Fabián, porque son las zonas como más críticas donde se pueden producir fuegos, bueno, porque son intencionales básicamente. Con lo que necesitas, sí, bastantes sensores para cubrir un área decente, pero claro, yo entiendo que donde es más peligroso, digamos, son estas áreas de interfaz rural. En el bosque, claro, instalarlos cada hectárea no lo veo factible, pero no sé si Javier, igual que sabe más del tema, nos puede dar más luces. No soy experto en el tema, pero aquí lo que comentaba antes, no hay que perder la perspectiva del objetivo. ¿Para qué quieres esa red de sensores? Entonces, en un país en el que tecnológicamente tengas la detección solucionada por otros medios, ya sea infrarrojo,
o sea, torretas de infrarrojas, redes electrónicas, cámaras visibles, etcétera, o torretas de vigilancia visual. Aunque un equipo te lo detecta a 12 kilómetros, pero ya ha dado la alerta a alguien al sistema mucho antes, ¿vale? Entonces, una cosa es la distancia, otra cosa es el tiempo. Entonces, si los tiempos de respuesta en un país son adecuados a su sistema de detección, estos sistemas no van a aportar en gran medida en la parte de detección, ¿vale? Otra cuestión es en países donde este sistema no esté tan depurado y en ese caso sí que pueden aportar en gran medida. Por eso decía que mi crítica en la parte de detección existe desde el punto de vista forestal. Cuando hablas con nuestros compañeros bomberos forestales, están en esa línea, o sea, ellos no necesitan una detección mejor que la que ya tienen. Pero esos mismos sistemas, como funcionan en la fase de monitoreo, ahí sí que les aportan muchísima información que no tendrían en el caso del el actual sistema, porque el tener datos en tiempo real de cómo se comporta el humo, cómo se comporta la meteorología local, etcétera, eso ahora mismo no se tiene. O sea, realmente es un valor añadido muy, muy, muy importante. O sea, son esas dos visiones que depende del país donde se instalen o de la región, van a tener mayor o menor valor añadido. Esto enlaza con la otra pregunta, que es ¿a qué grado de desarrollo hay ahora en los sistemas de simulación de la evolución de los incendios? Que supongo que debe ser tan complicado que muy difícil. Claro. Actualmente sí, realmente no hay, o sea, no hay ningún modelo universal, se puede decir, de comportamiento del fuego. Aparte del modelo americano, que es el que más se utiliza a nivel mundial, el modelo de Rothermel del año 72, que ya ha llovido, que es una simplificación físico experimental, se puede decir un modelo mixto, y es el que está implementado en el simulador FlatMap, que es el que se puede obtener de manera gratuita, descargada del sistema americano. Entonces, ese es el que utilizan muchos de nuestros sistemas nacionales para predecir incendios o sistemas adaptando ese modelo, ¿no? Hay otros programas de ordenador que lo que hacen algo muy parecido a FlatMap, pero a lo mejor un poco más visual, como el Wildfire Analyst, o algo que es una empresa española que ha vendido mucho en Estados Unidos, pero que lo que tiene debajo es lo mismo. O sea, ese sistema de Rothermel, lo único que es más potente en el manejo de la información. Ahora en el Urban Risk, en el proyecto este que he comentado europeo, sí que se pretende implementar modelos físicos simplificados de tal manera que puedan correr en un ordenador. ¿Vale? Entonces ahora mismo los modelos físicos como el FireTech o el WFDS que utilizan en estructuras, por ejemplo, se puede utilizar también en masas forestales, pero son modelos 3D que generan, o sea, que necesitan tal cantidad de información que no son operativos desde un punto de vista de la extinción de incendios. O sea, son tiempos de procesamiento muy altos, que puede que con la tecnología cuántica también mejore todo eso, no sabremos, pero que actualmente la vía de investigación es simplificar esos modelos, reduciendo el número de parámetros que le hagan falta para correr, como es el caso, por ejemplo, del simulador FIFIRE, que es un simulador que han desarrollado el grupo de simulación numérica de la Universidad de Salamanca, que ya han validado en varios modelos y que funciona bien. Hay otros enfoques tipo pues eso, imitación de modelos físicos, o incluso a nivel operativo, a nivel informático también por redes. O sea, hay como muchos enfoques, pero no hay ningún sistema operativo todavía que maneje eso. Estos redes de sensores sí que pueden ayudar a validar también estas simulaciones. O sea, comparas simulación, comparas caso real, ¿no? Ya en la post-emergencia, y ves cómo han funcionado tus sensores y ves cómo se está ajustando, sobre todo en modelos físicos, va a funcionar muy bien. Porque lo que es la dinámica de los incendios, eso está bien conocida, eso Sí. es sabido. Sí. Sí, la dinámica sí, lo que es el comportamiento específico de cada incendio no es tan conocido. No es tan conocido. De contorno, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias por las presentaciones, porque me ha parecido realmente muy interesante, además que es algo que también he vivido un poquito de cerca. Me gustaría preguntar sobre cómo minimizar el impacto de los incendios a nivel de salud. Es decir, ¿tenéis algún estudio donde se crucen datos con
una vez que se ha producido el incendio, porque habéis comentado que después de 3 días del incendio todavía el humo, la ceniza, ¿no? Bueno, las partículas. ¿Habéis hecho algún estudio? Porque hay personas vulnerables, puede haber, haber enfermedades o incluso muertes post-incendio que no se sabe, pero que están vinculadas al incendio mismo. Gracias. Bueno, sí. A ver, más que el estudio, yo creo que el estudio ya está. Ya. La evidencia científica está, ya se comprobó ya, que la alta exposición a humo de incendio agrava enfermedades. Y principalmente dos, el EPOC y el asma. ¿Ya? Por lo tanto, lo que hay que hacer, que sería lo ideal, ¿no? Si tú quieres seguir profundizando esto, es qué tan grave, qué más grave pueden ser este tipo de exposición al humo. Si estás en un incendio de alta intensidad, ese humo, estudiarlo, qué enfermedad te puede generar, versus un humo de baja intensidad. Pero eso, yo diría que es trabajo a largo plazo, pero lo que sí hay que, yo diría que mirar es en la prevención, ¿ya? Para el tema de salud. En otras palabras, decir a las personas, por ejemplo, en nuestro país, en Chile, estamos preparados para los terremotos. Todo chileno sabe qué tiene que hacer para un terremoto y tiene su kit de emergencia. Bueno, ese kit de emergencia, agregar un par de mascarillas que tengan filtro EPA, en caso de un incendio forestal, ¡pum!, agregarla. Lo que hace es que nadie quiere usar mascarilla porque se acuerda de qué, del COVID. Entonces ya están todos hasta aquí con el tema de la mascarilla. Pero cuando tú tienes una enfermedad base, si te proteges, ¿ya? Son medidas simples que se pueden adoptar y que esto se puede ayudar a no a seguir agudizando si estás a una alta exposición de incendio. ¿Por qué se los digo? Porque el 2026, al inicio del 2026, o puedo estar ahí un poco errado con la fecha, en Chile, o donde yo soy, ocurrió un incendio a unos, diría, 50 kilómetros de la ciudad y el humo llegó a la ciudad. Y están todos desesperados escribiéndome, diciendo, ¿cuál es la concentración de la partícula? Qué sé yo, que me están preguntando, principalmente el adulto mayor, que aumentaron su tos, se sienten mal, qué sé yo. Entonces, esa información hay que entregarla con anticipación. Y no solamente en el verano, sino que durante el año. Yo creo que por ahí va el tema, porque las enfermedades en los estudios ya están. Tú puedes como profundizar ya qué es lo que te hace más daño, pero el daño ya está comprobado que se genera cuando tú estás expuesto a altas concentraciones de partículas. Entonces, la prevención está el tema. Gracias. Sí, un poco por añadir, estudios de ese tipo que comentas sí que hay en California, de largo plazo, como decía Fabián, en el que sí que se ha visto que tanto el número de consultas por enfermedades respiratorias y el momo y la mortalidad por enfermedades respiratorias después de años de episodios de incendios aumenta, o sea, ha aumentado. El caso por ejemplo, de los episodios de 2025 en la península ibérica, seguramente habrá grupos investigando. Aquí tenemos a los grandes especialistas en esta línea. Aquí es IDAEA, es aquí el instituto que tenéis aquí en Cataluña, del CSIC, en relación o sea, a lo que es los contaminantes, ¿no? Cómo puede afectar a la salud humana. Y después el Instituto de Salud Carlos III tiene un grupo específico que son los que ponen los límites o colaboran con las autoridades europeas para poner los límites a partir de los cuales podemos encontrarnos problemas de salud. Pero como decía también Fabián, comentaba antes, la prueba más evidente es los estudios, que sí que hay bastantes estudios en bomberos forestales. O sea, el bombero forestal como enfermedad profesional, la inhalación de esos humos, se viene trabajando muchos años si eso se puede convertir en enfermedad profesional, ¿no? En bomberos urbanos está demostrado, en bomberos forestales se ha tardado más, y en los estudios que hay, por ejemplo, el que realizó la empresa Traxa con la Universidad de León, en relación a cómo se comporta fisiológicamente el cuerpo ante esta exposición a humo, son bastante evidentes. O sea, no solamente es el estrés que tienen ellos, ¿no?, a la hora de apagar el incendio, sino que es esa inhalación prolongada de siempre el efecto de dosis por concentración, que siempre está dentro de los parámetros de prevención de riesgo. Lo que hay que ver efectivamente si eso después a nivel de salud social, si eso tiene alguna repercusión. Desgraciadamente va a haber estudios de ese tipo, porque el régimen de incendios que vamos a tener de 20 años para adelante va a ser del tipo de los que hemos visto en 2025. Entonces es posible que empecemos a ver estudios de ese impacto en España de los incendios en la salud de las personas. Me gustaría comentar
tema de la salud, me acordé de lo siguiente. En nuestro proyecto está los organismos técnicos que participa es CONAF, Seremi Medio Ambiente, Senapred, Delegación Presidencial de la provincia de Magamarga, y no tenemos salud. No están participando. Entonces, ha sido bien complejo el tema de poder involucrar a las personas que están involucradas en la salud porque no tengo la explicación. Entonces, actualmente estamos tratando de convencer a las personas que están tomando las decisiones en el tema de salud que se involucren en este tipo de proyectos porque son de relevancia. Por lo menos en Chile. O sea, acá sí están conectados. Tenemos dos preguntas online. La primera la manda Víctor Vidal desde Chile y nos escribe: una de las dificultades que vemos al desarrollar sistemas de alerta basados en calidad del aire es discriminar el humo de incendios forestales de otras fuentes de combustión. ¿Qué importancia le atribuyen a las condiciones locales, como la micrometeorología, la topografía y la línea base de calidad del aire de cada sitio al momento de definir indicadores o umbrales de detección? ¿Creen que estos deberían calibrarse localmente? Bueno, primero saludar a Víctor. ¿Ya? Muchas gracias por tu pregunta. Y mi respuesta es la siguiente: sí, es importante tener evidencia local. ¿Ya? En nuestro caso, lo que vamos a hacer para poder, porque los sensores que nosotros vamos a comprar a este proyecto IRIS son de la empresa Clarity, que eso está calibrado ¿a dónde? En Estados Unidos. ¿Ya? Por lo tanto, ellos quieren saber cómo funcionan sus sensores en un lugar que es ajeno a donde están ellos, en un lugar que se quema. Mira que son inteligentes ellos, ¿ya? Pero no están calibrados con lo que está pasando localmente. Entonces, es súper necesario que estos sensores de low cost estén de la mano con estaciones de referencia que están calibradas para que tu valor, si tú tienes un sensor en una zona eh, urbano-rural, que es donde no están estas estaciones, tú puedas ajustar y calibrar y hacer un valor de corrección, que se conoce. Entonces, sí es importante, Víctor. Sí, por añadir, precisamente en esa línea es una de las líneas que veo importantes para futuro, es, o sea, cómo interviene la inteligencia artificial ahí. O sea, ahí puede ser muy útil a la hora de discriminar señales de distintos tipos de partículas o de humos o de componentes, lo hemos estado hablando antes, o sea que ya se está usando, pero creemos que el desarrollo a medio plazo de este tipo de soluciones inteligentes tiene que partir por la IA porque son patrones que no son muy intuitivos, ¿no? Por la estadística es difícilmente predecible, en cambio la IA sí es capaz de discriminar mejor, ¿no? Aunque es compatible, pero que en principio parece que es más eficaz, ¿no? Utilizar sistemas de inteligencia artificial para discriminar distintos tipos de partículas o humos en una fuente que te está llegando a un sensor, ¿no? Finalmente, las fuentes que hay en estos lugares, las fuentes que son vehicular, residencial, que en el caso de la combustión de leña, de incendio forestal, y esas son las principales, y por ahí cocción de alimentos puede ser. ¿Ya? Entonces tú puedes hacer por cocientes de concentración, discriminar, pero eso te lo hace la medición de carbono negro principalmente. Muy bien, gracias. Y ahora Néstor Bravo también tiene una pregunta y creo que va a abrir el micro. Hola, ¿se me escucha? Sí. Se me escucha, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Lo siento no haber podido estar presencialmente, pero quería hacer una pregunta, bueno, dar un poquillo de contexto. Ahora mismo estamos trabajando con Bomberos de la Generalitat y también el CTPC, un instituto aquí en Cataluña, e intentar, el objetivo final es medir el tiempo de residencia del fuego en el combustible. Pero para hacer esto hay un montón de pasos, ¿no? Y con ellos estamos empezando a usar drones con cámaras térmicas para grabar en cremas fresquitas y estamos empezando a usar en incendios también de noche porque solo pueden volar de noche. La pregunta es que ahora mismo nos encontramos de que si podríamos usar también sensores, como los que habéis mencionado, para incendios. No sé si esto se ha probado, si estos sensores no son compatibles con la potencia que puede tener un incendio. No sé si se ha probado nunca ver las diferencias que pueden dar un sensor de tierra con un dron. Es un mundo que no sé si conocéis algo que podríais explicar de valor. Gracias.
Gracias a ti por la pregunta. En principio que yo conozco, o sea, algo diferente a los termopares que nosotros ponemos, o que vosotros usáis también en el seguimiento de quemas prescritas, que al fin y al cabo es también un microsensor que puedes dejar enterrado en el suelo y darte la temperatura esa diferencia de temperatura te puede dar los tiempos de residencia del paso de llama. En principio no conozco sensores, porque al final los radiómetros, que pueden ser otra vía interesante, son muy caros, son complejos de manejar, de analizar los datos, etcétera. Entonces, pensar en un sensor relativamente barato que sea capaz de intentar darte también tiempo de residencia de llama, como los que estáis viendo por infrarrojo con un vuelo dron, etcétera, solo se me ocurre tener una red de termopares, pero claro, tiene que ser la oportunidad de que te pase por ahí un fuego en ese momento, ¿no? En una quema prescrita, fácil de hacerlo. Tener ¿cómo se puede decir? El territorio lleno de termopares en el suelo enterrados es un poco inviable. No sé si ese límite de 1 por hectárea, ¿no? que decíamos en la zona de interfaz, si es un sitio donde interese especialmente hacer, ya digo, depende del objetivo, ¿no? Si a vosotros os interesa el tiempo de residencia para acumular datos de alguna forma para mejorar las predicciones de comportamiento del fuego, pues lo más lógico efectivamente es trabajar en quemas prescritas que tenéis el dato, o sea, que podéis localizar el sensor en el sitio. Si queréis trabajar con un criterio oportunista, se puede decir, de hacer un despliegue de sensores durante un incendio, eh, hasta donde yo conozco, lo único que se me ocurre sería eso, hacer un despliegue de termopares en zonas donde se prevea que va a pasar un fuego por ahí y que os pueda dar un dato adicional al dato de dron. Interesante, gracias. Sí, yo no sé si los sensores de gases de alguna forma pueden ayudar a esto, pero sí sé que hay estudios y nuestros mismos compañeros de Extremadura logran integrar sensores de gas, microsensores de gas sobre drones, pero no sé si este parámetro o es útil para lo que ellos quieren utilizar. Claro, es que, corrígeme si me equivoco, pero en principio lo que necesitáis los tiempos de residencia de llama o de rescoldo en una zona en la que va pasando el fuego para diferenciar lo que es el avance del fuego y cuánto tiempo está produciéndose ese avance, ¿no? Para relacionarlo con los distintos parámetros de intensidad, longitud de llama, velocidad de propagación, etcétera. Entonces, ahí tenemos que evaluar de alguna forma algún parámetro relacionado con el valor local o de la temperatura o de la radiación o de los gases, pero que sea diferente a lo que hay en la postcombustión y lo que hay en lo que está pendiente de quemar. No lo veo nada fácil, o sea, es bastante complicado. Entonces, no se me ocurre nada que no sea simplemente colocar un termopar o una termopila en algún momento dado para complementar esos datos. Sí, correcto. Muchas gracias. Vale, pues cerramos aquí la conversación. Muchas gracias a todos. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta más? Perdona. Sí. Gonzalo Murillo quiere hacer una pregunta. Sí, un poco in extremis, perdón. Bueno, muchas gracias por la presentación, muy interesante las dos presentaciones. Sí que lo haré, la pregunta rápida. No sé si igual la habíais comentado ya, pero bueno, soy también investigador del centro y aparte también fundador de una empresa que se dedica a temas de IoT, pero estamos muy centrados en lo que son líneas eléctricas. Entonces, no sé si lo habéis comentado, pero ¿sabéis un poco cuál es el porcentaje de incendios forestales que tienen como origen el contacto con línea eléctrica? En Chile es abundante, en Chile sí. En España, en teoría, claro, las compañías, hasta donde yo sé, las compañías de electricidad nos dicen que es mínimo porque tienen unos bornes perfectos y estupendos y no se producen ese tipo de problemas. La realidad es que después la investigación de causas sí que te da un porcentaje, ahora no me lo sé de memoria, es pequeño realmente porque em, aunque haya accidentes en líneas eléctricas, la obligatoriedad legal de tener limpio la zona por donde va la línea, sobre todo las de alta tensión, disminuye también el peligro de que ese choque eléctrico pueda producir un incendio. Después hay también accidentes que no se contemplan simplemente por el hecho de la presencia de la línea, como puede ser la interrupción o sea, un obstáculo, por ejemplo, de un ave, de un arrapazo, que se choque contra una línea eléctrica, arde la rapaz y se muere y provoca un incendio. Eso hay casos también, pero son minoritarios. Debe de rondar menos del 1%
o sea, dentro de las causas accidentales debe ser una causa minoritaria. No tengo los datos aquí, si quieres la puedo mirar en la base de datos, lo puedo consultar. Pero no, es pequeño el índice de incendios por líneas eléctricas. En cambio, cuando estuvimos en Chile recientemente, allí sí que los sistemas de las compañías eléctricas cambian con mucha frecuencia se puede decir, la concesión de la red, y hay menos rigurosidad en el mantenimiento de esos bornes en las compañías eléctricas, y suele haber muchos incendios por línea eléctrica. Claro, siguiendo la línea que está explicando Javier, lo que pasa en Chile es que los incendios de línea eléctrica han aumentado por las viviendas irregulares que existen. Por lo tanto, en la interfaz urbano-rural, el problema que existe actualmente en Chile, y yo creo que en gran parte de Latinoamérica, no sé en Europa, pero por lo menos en LATAM, es que en la zona de interfaz urbano-rural hay gran cantidad de viviendas no regularizadas, ¿no? En Chile se conoce como tomas. Entonces, usan cable, no tienen apoyo eléctrico profesional, entre otras cosas, y eso genera un aumento en los incendios. Vale, gracias. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos y bueno, terminamos aquí la conversación. Muy bien. Gracias.